revelar el tipo del plan de redención. Dios necesitaba una nación, porque a esa nación se le iba a revelar el plan de redención. Y cuando Dios esté escribiendo Génesis, y Él está hablando, el diablo no sabe, pero Dios está haciendo pasar 7 edades, desde Génesis 1 a Génesis 18. Génesis 1 viene la palabra, ese es Jesucristo, es Dios, la palabra hablando. Génesis 2 viene la novia a la escena, ese es Éfeso, esa es la iglesia alfa. Pero luego recibió otra simiente, y luego Dios empezó a traer, ese era Éfeso. Luego la segunda era Esmirna, era, ¿cuál era? ¿Cuál era Esmirna? Tenemos que hacer juntos, no es como, era Caín matando a Abel. ¿Qué significa Esmirna? ¿Qué más? Muerte, ¿cierto? Muerte, amargo. Y la tercera edad, ¿cuál era? En Génesis, ¿qué significaba Pérgamo? Completamente casado, ¿cierto? Dios está escribiendo en Génesis el plan. Por eso el profeta dice, hay una cosa que nosotros tenemos que ver. En Génesis está todo. En Génesis Dios está colocando el plan. En Génesis Dios está colocando las 7 edades. Y Génesis es la semilla, Génesis es la siembra. Y nos damos cuenta que llegamos a Génesis 6, esa es la tercera edad, matrimonio ilegal, la iglesia con el Estado, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. La cuarta edad, ¿cuál era? Génesis 11. Nimrod controlando el mundo entero. La quinta, Génesis 12, Abraham saliendo. Es fácil, ¿verdad? Génesis 15, ¿sí están entendiendo hasta aquí? Las 7 edades en Génesis. Génesis 15 es el mensaje de Wesley. Génesis 12 es Lutero, ¿no es cierto? Saliendo de Babilonia Abraham, ese es Lutero. Génesis 15, Abraham matando los sacrificios para ser santificado por sangre, ese es Juan Wesley, la sexta edad. Génesis 17, Abraham recibiendo nuevo nombre y circuncisión, ese es la edad pentecostal, la séptima. Después de Génesis 17, la edad pentecostal, viene Génesis 18, el mensaje. Y después del mensaje de Génesis 18, viene Génesis 19, el fuego a Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Después de este mensaje viene el fuego, la gran tribulación. ¿Ya? Ahora, hasta ahí tenemos Génesis 18, Génesis 19, Génesis 21, Isaac viene a la escena. Y nos damos cuenta que hasta Génesis 6, ¿cuántos años hay? Génesis 6 hasta el Génesis 8. 2000 años, ¿verdad? Hasta el diluvio. ¿Sí? Y de Génesis 10, ¿no? Que ellos salen. Luego en Génesis 12 toma Abraham. Desde Génesis 12, porque Génesis termina, ¿cuántos capítulos tiene Génesis? De Génesis 12, cerca de 40 capítulos. Es de Abraham a José. Abraham, Isaac, Jacob, de 4 hombres. Son casi 40 capítulos de Génesis que solo está hablando de 4 hombres. ¿Ve? Y los primeros 6 capítulos hasta el Génesis 6 empieza los 2000 años. ¿Por qué?
Mira donde Dios está poniendo prioridad. Mira donde Dios está tomando su interés. Está colocando cantidad de detalles para hablar de Abraham, para hablar de Isaac, para hablar de Jacob, ¿ve? Y para hablar de José. ¿Por qué? Porque ellos son las cuatro esquinas. Ellos son fe. Abraham es fe. Isaac es amor. Jacob es gracia. José es perfección. Esas son las cuatro esquinas. Dice el profeta, Dios es como un escultor. La obra maestra fue caída. Entonces Dios va a usar Génesis. En Génesis va a hacer todo su plano. En Génesis va a sembrar toda la semilla que va a reproducirse de ahí en adelante. Y llegando a Apocalipsis, que es el fin, es la cosecha. Entonces, cuando llega Génesis 18, las 7 edades se han cumplido. Después de Génesis 18, de Génesis 19 viene el juicio. Génesis 21, Isaac viene a la escena. ¿Ve? Luego viene a escena Rebeca, ¿ve? Con Isaac. Viene Jacob y Esaú. Y son como 38 capítulos hablando solo de estas 4 generaciones. Y si nosotros sacamos cuenta de Abraham a José, ni siquiera hay tal vez un promedio de 200 años. Casi 40 capítulos para hablar de menos de 200 años. Y 6 capítulos para hablar de 2000 años. Dios está dejando tipos generales hasta Génesis 6. ¿Por qué? Todo el énfasis empieza ¿dónde? En Abraham. Ahí empieza el énfasis. ¿Por qué? Cuando el profeta vino y predicó, cuando usted lee el mensaje, este mensaje que hemos recibido está diseñado de la misma manera que en Génesis. Cada mensaje que el profeta predicó está hablando y haciendo énfasis en cada mensaje desde Lutero hacia adelante. Desde Lutero hacia adelante. Él dice, ¿por qué? Porque el grano de trigo cayó a tierra y murió. Pero cuando Lutero vino, eran las hojitas saliendo de la tierra otra vez. ¿Ve? Era la planta, las hojitas. Luego el tallo, ¿ve? La borla y luego el fruto. Son 4 etapas. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y adopción. ¿Ve? Fe, amor, gracia y perfección. ¿Cierto? Entonces el profeta empezó a hablar, cada mensaje empezó a hablar desde Lutero. Lutero dijo las hojas, Wesley el tallo, los pentecostales dijo el alforro, la cáscara. Y luego este mensaje es el grano. Ahora, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios sacó, y todo el énfasis que Dios pone es desde Abraham en adelante, ¿por qué? Cuando Dios saca a Abraham de Babilonia, nosotros al leer vemos un hombre, pero Dios le dice a Abraham, mira el polvo, es tu simiente. Mira las estrellas, es tu simiente. Cuando Dios saca a Abraham, Dios estaba viendo en Abraham una nación. ¿Ve? Porque en Abraham estaban todos los reyes, todos los profetas, todo estaba en Abraham. Y sale el canal por el cual iba a venir esa nación. Dios saca a Abraham con un objetivo. Si usted lo lee en Génesis 2 y lo saca, ¿para qué? Para hacer de él una nación. Ahora, es importante esto. Dios requiere una nación. Y empieza a hablar bastante de estas 4 generaciones por los cuales vendrá esta nación. ¿Para qué? Y nosotros nos damos cuenta por qué Dios quería una nación. Para desenvolver el plan de redención, Dios quería una nación. Una nación. El plan de redención no podía ser tipificado y ser desenvuelto si no había una nación. Y es importante eso. ¿Por qué? Nos damos cuenta que Abraham fue llamado. ¿Se le dijo a Abraham algo de las 7 fiestas? ¿Lee usted eso en la Biblia? ¿Se le dijo a Isaac algo de las 7 fiestas? ¿Se le dijo a Jacob las 7 fiestas? ¿Se le dijo a José de las 7 fiestas?
hasta ahí el misterio sigue escondido, el misterio de redención. ¿Ve? Dios no está siendo claro ahí. Pero cuando Dios llama a Moisés, es en Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Dios va a traer una nación y va a sacar una nación de Egipto para colocarla en la tierra de Abraham, para volverlo a Génesis. Y sabemos que fueron 40 años que demoraron. Y cuando ellos van a entrar a la ciudad, a la tierra, ahí es donde Dios empieza a revelarles, en el libro de Levítico. Ustedes van a ir a la tierra, dice, porque Levítico todavía no es en Canaán. Levítico es en el desierto. Y en Levítico dice, van a ir allá, y no aquí. Le dice, no aquí, no en Egipto, no en ningún lugar. Pero cuando lleguen a esa tierra, en esa tierra hay lugar para 12 tribus. En esa tierra hay una tribu escogida. Y yo no le dice cuál es la tribu escogida. Y de esa tribu escogida hay una ciudad escogida de esa tribu. Y en esa ciudad escogida hay un lugar escogido para yo poner mi nombre. Y le dice, ese lugar buscaréis y allá iréis. Y ahí empieza a decirles que tenían que celebrar 7 fiestas. Y tenían que subir de todos los lugares donde ellos estaban a Jerusalén, al lugar que Dios había escogido, 3 veces al año. Esas 7 fiestas estaban divididas en 3 grupos. Pascua, Panes y primicias era una sola fiesta. Ve que tenían que subir a celebrarla ya. Luego venía la fiesta de Pentecostés. Y luego la última era la fiesta, era llamada fiesta de los tabernáculos, pero eran 3 fiestas: expiación, trompetas y tabernáculos. ¿Cierto? ¿Ve? El detalle es esto, que Dios está probando que esas 7 fiestas, que es el plan de redención en tipo, para desenvolverlo y para revelarlo a su pueblo, Dios requiere un lugar, Dios requiere una nación. Y ese lugar es el lugar que le había dado a Abraham. ¿Ve? A Abraham le dijo, esta tierra te doy por heredad, yo el dueño te doy esta tierra. Pasaron los años y lo poseyeron otros ciudadanos. Dios dijo, tienes que correr a esos ciudadanos de esa tierra. Y necesitamos, en esa tierra iba Dios a formar una nación. Si no, no se iba a revelar esas 7 fiestas. Ahora, ¿qué es lo que Dios está mostrando que quiere hacer? Una nación. Es lo mismo que Pedro dijo, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Porque esa nación que ellos están formando, lo cual es Israel, 12 tribus, pero dentro de esa nación hay una ciudad amada. Dios está mostrando qué es lo que Él quiere tener, porque Él, al tomar 12 tribus, 12 es un número bíblico, un número clave de Dios. ¿Qué significa? ¿Ah? Sí, hay que conocer estas cosas. Entonces, igual que adoración. Dios quiere una nación, ¿ve? Con ese número. Dios quiere ser el Dios, no de 10 tribus, no de 11 tribus, de 12. Y solo a esa nación que logró ser formada, fue planificada por Dios, que 12 príncipes salgan de Jacob. Y Dios sabía, ¿ve?, que de esos príncipes iban a corromper 2. Por eso Jacob tomó a los hijos de José, para que también formen tribus, porque Dios sabía que Dan y Efraín iban a irse a la idolatría. Ahora, cuando Dios está tomando una nación,
y requiere este número, 12 tribus, Dios lo requiere porque va a tomar 3 tribus aquí, 3 aquí, 3 aquí y 3 aquí. ¿Cierto? Digamos que acá es el oeste, acá es el este, acá es el norte y acá es el sur. Dios está haciendo un plan, Dios está haciendo un mapa. Por eso cuando los judíos salen de Egipto, lo primero que Dios dice: quiero un tabernáculo, quiero un templo. Y ese templo fue colocado aquí. Y luego dijo: quiero que ustedes sean un pueblo donde les dio símbolos. Aquí en el norte era el águila, ¿cierto? Aquí en el este era el buey. En el oeste era él. ¿Quién era? Y en el sur era no, al revés era. Acá en el este era el león, ¿no es cierto? Números. Al este león, sí. En el oeste es el buey. Ahora capte las cosas. ¿Qué es lo que Dios está mostrando? Él está estableciendo el sistema de su país, de su nación. Quiere una nación y lo establece de esta manera. Ve, dice que lo dividió en 3 tribus, 3, 3, 3, 12. Y de esas tribus, en medio de esas tenía un sacerdocio. Miran los levitas, ahí había un templo. Ve, que ellos tenían que administrar ese templo. Ahora, este tipo de nación, a este tipo de gente, cuando ellos logren entrar a su tierra, a esta gente Dios les iba a dar el plan de redención en tipo. Ellos no podían celebrar las 7 fiestas. Mira, primero Dios les agrupa en grupo. Este grupo fue antes que entraran a Canaán. ¿Cuándo Dios los agrupó? ¿En Canaán? ¿En Egipto? En su camino hacia Canaán, en el desierto. Dios les está preparando. Deben estar agrupados así. ¿Ve? ¿Cierto? Así deben estar agrupados. Y ellos van a ir a Canaán. Ellos van a ser la nación de Jehová, diseñada de esa manera. Pero este diseño es celestial. ¿Ve? Dios está haciendo su mapa de redención aquí en la tierra. Cuando Dios está haciendo esto con Israel, en la mente de Dios, porque este solo es el modelo, digamos, este es el plano. Este es el plano. Las 7 edades es la ejecución del plano. Este es el tipo, el plano, la sombra. Ahí es la realidad. Cuando Dios está haciendo todo este modelo, Él solo está dando los tipos, la sombra. ¿Ve? Es como el plano, pero la realidad es allá. Capte estas cosas.
Cuando nosotros vemos, hermano, cómo se han desenvuelto las 7 edades, de la misma manera que aquí. Porque aquí, cuando Israel se agrupen, estén en esta condición, de esta manera van a llegar a su tierra. Y cuando ellos lleguen a su tierra, dice el profeta, ¿para qué fueron agrupados? Para que si les hacen guerra por el sur, la unción del hombre les va a hacer frente. Si les hacen guerra por el oeste, la unción del buey va a defender. ¿Cuál era la misión de ellos? Defender. ¿Cuál era la misión? Defender el tabernáculo. ¿Era eso o no? ¿Era su misión defender el tabernáculo o no? Cante otras cosas. Ahora, Dios, cuando está haciendo esto, Él está colocando aquí, cuando lo coloca al buey, ¿a quién lo coloca? Como cabeza de tribu. A Efraín. A ver, para que quede un poco más claro. Y coloca a Efraín. Aquí, ¿a quién colocan el águila? Adán. El león, ¿a quién coloca? Y al hombre. Estos son nombres clave. ¿Ve? Estos son nombres clave. Cada uno tiene una promesa. Cuando Dios está edificando, cuando Dios está formando la nación de Israel, recuerden, la mente de Dios está esto: las 7 edades de la iglesia. Porque el plan de redención empezó a ejecutarse aquí. Aquí empieza el plan de redención. ¿Desde dónde? Desde la Pascua hasta tabernáculos. Aquí es la primera y aquí es la séptima. Dios había hecho una promesa: voy a traer una simiente, ¿ve?, que logrará la redención otra vez, ¿ve? Entonces, pero Dios empieza con Israel a edificar este tipo de nación. Y luego dice y empieza a elegir cabezas de tribu. Estos nombres, dice, le puso las madres en el momento que nacieron, cuando estaban con dolores de parto. La inspiración llegó y dice, y los ubicó y los colocó. No solo los posicionó en esa tierra de allá, les posicionó en este orden. Cuando usted lee estas cosas, y tome estas cosas, ¿qué significa Judá? Ahora lea en Génesis, al final, cuando Jacob está muriendo. Quiero que alguien lo lea, ustedes mismos. Lean la bendición para Efraín. ¿Alguien? La bendición para Efraín. Tienen que manejar bien la Biblia. Léelo. Bueno, ese es Rubén. ¿Quién era este? Una característica: dignidad.
cual viene de honor, honra. De Judá. ¿Qué más dice de Judá? Judá. También está hablando de juicio. Dan. También le habla de que será juez. ¿Cierto? Efraín. Efraín está incluido en José, ¿no es cierto?
Ahora, capte las cosas. Cuando nosotros miramos y vemos aquí, en realidad nos damos cuenta que la nación de Dios es un círculo. Este es 360 grados. Porque cuando Dios está haciendo una nación, está haciendo una nación, ve, hablando de la eternidad. Y cuando este plan empieza a desenvolverse, nos damos cuenta que lo primero que viene a la escena, ¿qué es? El león. Viene a la escena el este o el oriente. Porque de esta manera está diseñado el mundo, ¿cierto? Tú ves el oriente, es por allá y así va avanzando aquí. De esta manera viene el león, viene la edad del león, luego viene la edad del buey, luego viene la edad del hombre y luego la edad del águila. La posición de esto, cuando Dios está haciendo esta posición, Dios está hablando de una mujer. Porque esta es una nación, una ciudad que iba a tipificar a la novia. Esta está tipificando a la nueva Jerusalén. ¿Capta esas cosas? ¿Ve? Ahora, y cuando usted lee aquí las cosas que habla de Dan, ¿ve? De todos habla muchas cosas, el león y todo, pero cuando habla de Dan es un juez, pero le dice como serpiente viene. Ese es Cristo, porque la serpiente levantada en el desierto en forma de reptil era pescado y ajuzgado. Y Jesús dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente. Entonces es una serpiente con poder, con veneno, contra, ¿ve? Es el antídoto de la otra. Porque de la misma manera que vino la simiente de la serpiente, de la misma manera, sin el concurso del hombre, vino Caín. Sin el concurso del hombre, vino Jesucristo. La una tiene veneno para destruir a la persona y la otra tiene veneno para destruir el pecado. Ahora, entonces Dios está formando este tipo de nación, y a esta nación se le va a dar el plan de las 7 fiestas. Pero mire cómo la está edificando. ¿Capta esas cosas? Cuando Dios está hablando de león, ¿ve? Él está hablando del milenio, del reino. ¿Ve? Cuando Él está hablando del hombre, de Rubén, ¿de quién está hablando? Por dignidad, honor. Él está hablando de habilidad humana. Él está hablando de Lutero, Él está hablando de Wesley y de los pentecostales, que ellos fueron influenciados por esa unción. ¿Ve? Cuando Él habla del buey, esta es la ciudad del oscurantismo. Dios está haciendo este ciclo. Dios está mostrando, escucha esto, Dios está mostrando que este ciclo son 360 grados. Cuando tú terminas el ciclo, empiezas aquí y lo terminas aquí. Es un círculo, y eso es eternidad. Él está hablando de una nación que Él edificaría, y Él está haciendo a Israel una nación tipo y símbolo. ¿Ve? Y dice: la misión de ellos era cuidar el templo, el tabernáculo. Por eso ellos iban a pelear. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí han captado? Antes de avanzar, capte, ve estas cosas. Aquí estamos hablando de Éxodo, de Levítico, de Números. Son los libros de Moisés.
Dios, recuerden que cuando Dios miró, cuando esto es lo mismo que Apocalipsis 4, que Apocalipsis 5, cuando Él miró, Él en el trono, el tabernáculo es el tipo, el tabernáculo es el tipo, ve, en el cielo. Por eso dijo a Moisés: haz como se te ha mostrado la visión celestial. El templo, alrededor del templo, alrededor del trono había 4 seres vivientes. Apocalipsis 4 y 5. Ahora, esos 4 seres vivientes iban a entrar en acción por un tiempo de 2000 años. Estos son 7 edades, lo cual fue como 2000 años aproximadamente. Pero estos 2000 años son de Adán a Noé los primeros 2000 años, de Noé a Jesús los segundos 2000 años, de Jesús aquí son los terceros 2000 años. Date cuenta, Dios está colocando el plan de redención, lo está colocando no en los primeros 2000 años, en los segundos 2000 años está haciendo el tipo. En los terceros 2000 años Él está desenvolviendo su plan de redención. En los terceros 2000 años Él está desenvolviendo su plan de redención. Porque a Dios nunca lo vas a encontrar obrando en el primero, en el segundo, pero en el 3 siempre. Por eso es que, ve, Él hizo el templo, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Cada vez que Dios obra, obra de esa manera. Entonces Él empezó a saber, estos querubines, estos seres vivientes estos son los guardias, estos son la defensa del tabernáculo, la defensa de la palabra, la defensa del arca. ¿Ve? Capte la cosa. Pero nosotros sabemos que estos eran unciones durante los 2000 años. ¿Ve? Lo que predicamos hoy, las 7 edades de la iglesia, ¿no? Eran unciones para defender y luchar y vencer, unciones que van a venir contra ellos, para destruirlo a Israel como nación. Dios iba a venir a habitar en ellos, aquí en el templo, en el lugar santísimo. Ahora, nos damos cuenta que esto es lo que Dios le dio en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números. Pero ellos estaban fuera de la ciudad. Cuando ellos entraron a Jerusalén, cuando ellos entraron a Canaán, en Deuteronomio 16, en Deuteronomio 12, Dios les dice una instrucción principal: busquen, dice, la tribu que Dios ha escogido. Luego busquen el lugar que Dios ha escogido en esa tribu, para poner allí su nombre. Sí. Y Deuteronomio 12 también. Ahora nos damos cuenta que Dios escogió la tribu de esa tribu, la tribu de Judá. Dios escogió la tribu de Judá. Pero no sabían ellos, Dios no se les dijo que había escogido la tribu de Judá, pero era para que ellos se den cuenta, porque si ellos hubiesen leído y hubiesen mirado, ¿ve? Hubiesen mirado en las bendiciones de Jacob, hubiesen sabido que ellos son un reino, ¿ve? Y el reino de ellos se le daría dado a la tribu de Judá, porque a Judá se le dijo que nunca se apartará el cetro, ¿ve? El reino. Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, le está posicionando, ¿es cierto? Y nos damos cuenta que cuando ellos entraron con Josué. Y usted se da cuenta que ellos no celebraron las fiestas con Josué. De Josué a David son más de 400 años.
No buscaron el lugar que Dios había escogido. No buscaron cuál era la tribu que Dios había escogido. No buscaron eso. Pero Dios les empieza a dar datos. Dice que cuando ellos iban a la guerra, le decían: Señor, ¿cuál tribu irá primero? ¿Cuál era la respuesta de Dios? Judá. Siempre era Judá, por su significado. Ahora, y usted se da cuenta que ninguno buscó esta ciudad. Pero ¿quién es el que tiene deseos? Y nadie lo conquistó. Judá. Se llamaba Jebús, esa ciudad. Tenía un nombre diferente. No se llamaba Jerusalén. Jebús. El jebuseo vivía allí. Pero dicen, el corazón de David miró esa ciudad y lo conquistó. ¿Cuándo lo conquistó? Cuando él llega al trono. ¿Y cuando él llega al trono? 40 años después del reino de Saúl. ¿Por qué? Porque si Saúl era un rey que no era la voluntad de Dios, ¿por qué Dios lo dejó gobernar 40 años? Hay leyes de Dios. Usted se da cuenta que cuando Dios lo bendijo a Judá, que de Judá iba a venir el reino, pero Judá se fue y tuvo hijos con la cananea. ¿Sí o no? El diablo quería destruir esta profecía para Judá. Y un hijo de Judá tomó a una esposa. ¿Cómo se llamaba? Tamar. Y Dios lo mató. El otro hijo, y Dios lo mató. Y Judá dijo: no le voy a dar mi último hijo. ¿Pero qué es? Ella se disfrazó. Cante esas cosas. Ella se disfrazó como prostituta, porque ella quería la simiente de Judá. Había una unción en ella. Por eso que el Espíritu Santo lo registra. Ella tenía entendimiento que la simiente de Judá no debería acabarse. Y Judá lo tenía cólera, Judá lo tenía odio. Porque Judá también es el rey y a la misma vez Judá es juicio. Entonces cuando Judá está fuera de sus hermanos, usted va a darse cuenta que después que José es vendido, Génesis empieza a hablar de Judá, cómo Judá se fue fuera. Porque Judá es clave ahí. Porque de Judá va a venir Cristo. Entonces esta mujer se disfraza. Ella quiere una simiente. Ella no le importa. Ella quiere la simiente de Judá. Era gentil, pero ella logró entender, ¿ve?, lo que ni el mismo Judá entendía, que su simiente debería continuar. Entonces ella se disfrazó y Judá tuvo un hijo con ella. Y fueron gemelos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaron? Fares y Sara. Ahora, ¿pero estaba casado Judá con Tamar? Entonces eran hijos bastardos, fuera del matrimonio. Cállate las cosas. Entonces Fares llegó a ser un hijo bastardo. Era de Judá, era de la simiente correcta, tenía la sangre correcta, pero era bastardo. Y la ley de Dios dice que un bastardo no puede entrar a la congregación de Jehová por 10 generaciones. ¿Ve? Por 10 generaciones. Entonces tenían que pasar desde Fares, porque Dios escogió a Fares. ¿Te acuerdas que Sara empezó a salir y sacó la mano? Fares lo jaló y Fares salió primero. Fares era el primogénito. Dios le había prometido a Judá el reino, pero no podía venir al reino. Él no podía ser un rey, un bastardo, el rey de Dios. Eso tenía que pasar 10 generaciones, porque cada generación es 40 años. Tenía que pasar 400 años. ¿Ve? Y cuando usted mira
la Biblia en el libro de Ruth, los últimos capítulos, el último capítulo del libro de Ruth. El último capítulo del libro de Ruth. ¿Alguien lo lee? Sí, del 11, a ver. Siga leyendo. Cuente. Fares 1. Esrón. Ram 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tenían que pasar, Dios esperó que pasen esas 10 generaciones. Y tenía que David pasar sus 40 años, porque David era la 10ª generación. Por eso que Saúl reinó 40 años. Y Dios lo llevó al trono cuando Saúl había reinado 40 años. Entonces muere Saúl, Dios lo quita de escena a Saúl. Por eso que David decía: yo no levantaré mi mano contra Jehová, contra el ungido de Jehová, porque era por una razón que Dios tenía vivo a Saúl, si ya lo había desechado. Porque todavía no era el tiempo exacto que David llegue al trono, porque esa generación era una generación de bastardos, de hijos ilegítimos, aún siendo la simiente de Judá. Pero cuando David llega al trono, después que muere Saúl, después que pasan los 40 años del gobierno, segunda de Samuel, creo que es el capítulo 3. ¿Alguien lo lee? Segunda de Samuel. Cuando David es ungido por rey de todo Israel.
Capte estas cosas. Dios le había dicho a Moisés aquí que ellos busquen las instrucciones antes de cruzar el Jordán. La principal instrucción era que hallen la tribu que Dios ha escogido. Dice: de todas vuestras tribus Dios escogerá una tribu. Era la de Judá. Dijo: en esa tribu él pondrá a un lugar donde él pondrá su nombre. Era Jerusalén. Pero Josué entró y más de 400 años, casi 500 años, 470, 480 por ahí, casi 500 años, nadie buscó esa tribu. Nadie tuvo interés de encontrar esa Jerusalén. Pero cuando pasó los 40 años del reino de Saúl y David, el 10º, ya fuera de la maldición y de la prohibición que entren a la congregación de Jehová los hijos ilegítimos, entonces David llega a ser ungido rey de todo Israel. Y lo primero que baja a su corazón, lo primero que viene a su corazón, ¿qué es? En el versículo 6. Capte estas cosas. Lo primero que baja al corazón de David es conquistar Jerusalén. Y Jerusalén seguía en manos del Jebuseo, en manos del cananeo. Cuando Dios había dicho a Josué: conquisten todo, y Josué no conquistó. ¿Qué está probando Dios? ¿Ve? Que nadie podía conquistarlo. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios no podía, el reino le pertenecía. Debería haber sido Fares el rey, pero por cuanto no nació bajo el matrimonio. Vos deberías ser el rey. Era la simiente correcta, pero todavía había una maldición sobre ellos que impedía. Entonces Dios esperó y fue paciente que esa generación avance. Y lo primero que David hace cuando llega al reino, él tiene un interés, va a marcha, va a conquistar Jerusalén. Nadie más. Dios no había dicho qué ciudad iba a escoger, ni qué tribu. Pero en el corazón de David, porque David tenía la unción de Dios, no va antes, pero cuando él sube al trono, lo primero va a conquistar Jerusalén. Y cuando él conquista Jerusalén, dice, se llama la ciudad de David, porque David es tipo de Cristo. Ahora capte estas cosas. Han pasado el libro de Josué, ¿ve? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Y luego viene el tiempo de Samuel. Por eso que Dios coloca un misterio ahí entre Jueces y Samuel. ¿Qué hay? Ruth. ¿Ve? Ruth es el libro octavo entre Jueces y Samuel, porque Jueces, ¿ve?, es el tipo de las 7 edades, y Samuel es el profeta que introduce al rey, ¿ve?, antes del reino. Pero después de las edades, Ruth viene a la escena, el libro de Ruth. En ese tiempo David recibe una unción y David conquista Jerusalén. Y se acuerdan que David censa al pueblo y la matanza viene. Y David clama: Señor, si yo soy el culpable, ¿por qué tiene que pagar el pueblo? Mátame a mí. Entonces una visión viene y ve al ángel con la espada desenvainada, parado en la montaña. Y ese terreno le pertenecía. ¿Quién era el dueño? Ornán Jebuseo. Entonces le dice que haga un sacrificio ahí. Ese lugar desde donde estaba viniendo el juicio, Jerusalén,
Escuche, Jerusalén, que era perteneciente a la tribu de Judá, ¿ve? ¿No es cierto? Aquí en Jerusalén había un lugar y el juicio de Dios había venido por causa de que David falló, y el ángel estaba aquí parado con la espada desenvainada mientras la mortandad venía. Cuando David lo miró, Dios le dijo: en el mismo lugar donde está parado el ángel, haz un sacrificio y la mortandad se detendrá. Y en ese mismo lugar debería edificarse el templo, probando que ese lugar es un lugar de juicio y a la misma vez es un lugar de adoración, porque alabanza y adoración es lo mismo. Entonces dice que ellos empezaron a reunir material para que se edifique el templo, pero Dios no le permitió a David edificar el templo, porque era un hombre de guerra y aún ya había pasado los 40 años, pero él vivió en dos partes, David, en un tiempo donde el juicio del hijo ilegítimo estaba sobre él, luego en otro tiempo donde el tiempo de ese juicio había pasado, por eso que no podía construir el templo. Pero tu hijo, le dijo, Salomón, era la 11ª generación de la tribu, de la línea de Fares. Entonces Salomón, uno que es libre, completamente de pecado, libre de ser un hijo ilegítimo, él construye el templo. Salomón, capte esas cosas. Ahora, ¿hemos entendido hasta ahí? O sea, esto es para ver, no solamente son las 7 edades. ¿Por qué? ¿Cómo es que ese plan de redención no solo es las 7 fiestas, para que esas 7 fiestas vengan a escena? Y usted se va a dar cuenta que David vino al trono, Salomón vino al trono, ¿ve? Y dice que la Pascua nunca se celebró correctamente hasta en los días de Josías, justo cuando Babilonia va a venir a conquistar. Los judíos nunca lo celebraron las fiestas correctamente, ¿ve? Porque solo era tipo y sombra, ¿no es cierto? No lo podían celebrar correctamente, no lo pudieron cumplir correctamente. Por eso Pedro dijo: van a poner, cuando los judíos querían que el cristiano siga viviendo la ley, ¿se acuerdan en Hechos 15? Pedro dijo: un yugo que ni nuestros padres ni nosotros lo hemos podido cumplir. ¿Ve? Nadie lo pudo cumplir, porque era el plano, era el tipo, ¿ve? Pero aquí va a ser la realidad. Ahora, vigila estas cosas con esta base. Cuando nosotros nos vamos, Dios empieza a establecer, esta nación está hablando de esta nación, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Entonces Dios también establece estos 4 seres vivientes, y hay una guerra, una batalla. Capte estas cosas. La simiente es corrompida. La iglesia que edificó Jesucristo, ¿ve? La simiente falsa entró ahí. Entonces tuvieron que pasar estas 7 edades. Empezó con el león, ¿no es cierto? Pero se corrompió. Entonces recuerden que Judá no era el primogénito, sí, era Rubén, ¿ve? Luego era Leví, luego y luego Judá. Judá es el 4, ¿ve? Pero a Judá se le dio el reino. Entonces cuando nosotros miramos, vino la unción de león, gloriosa, gloriosa. Pero luego el diablo vino y la corrompió. Vino la unción del buey, luego del hombre, luego del águila. 4 unciones, 2000 años. ¿Cuál es el objetivo de Dios aquí? ¿Cuál es la cosa más importante de Dios aquí? Era Jerusalén. ¿Dónde estaba? En la tribu de Judá. Pero Judá era la tribu. No solamente Judá abarcaba todo eso, pero en esa tribu había muchas ciudades.
Pero la ciudad más importante, no solo de Judá, pero de todo Israel, era la ciudad que estaba en Judá, la cual se llamaba Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo. Y en el templo había una administración que Dios lo llamó sacerdotes. Por lo tanto, en Jerusalén estaba el reino y el sacerdocio. El rey y el sacerdote en Jerusalén. Ahora, por eso que cuando el quinto sello cuando Apocalipsis 5 se abre los sellos, dice: nos has hecho reyes, pero sacerdote es, el rey es de Judá y el sacerdocio es de Leví. En realidad está diciendo: nos has hecho de Judá y de Leví. Ambos son autoridad en Jerusalén, pero son dos tribus diferentes. ¿Cómo puede ser de Judá y de Leví a la misma vez? ¿Ve? Dios está mostrando que esto solo es un tipo, solo es un plano. La única manera de ser de Judá y de Leví a la misma vez es en el orden de Melquisedec. Y cuando estás hablando de Melquisedec, estás hablando de el rey o también de Salem. Capta las cosas. Melquisedec, el rey de Teofanía. Ahora, Dios está probando que aquí Él está tomando una tribu, otra tribu, otra tribu, pero en esa tribu Él está haciendo el plan y el tipo de una clase de gente sobrenatural que tienen conexión con Melquisedec. Y Melquisedec es el rey de Teofanía, y el rey de Teofanía o el rey de Salem es el rey de la Nueva Jerusalén. ¿Ve? Entonces el abrir de los sellos solo es para un pueblo, porque los que vieron el abrir de los sellos, ellos cantaron: nos has hecho reyes y sacerdotes. En otras palabras, los que van a captar estos misterios son solo gente que tiene teofanía, son solo gente que está en el reino y tienen por rey a Melquisedec. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿todo bien? Hasta ahí, ¿algo que aportar? ¿O no está de acuerdo con su teología? Ya. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? La redención, volver al hombre a su estado original. Pero mira lo que Dios está haciendo, lo que a Dios le está costando tener una nación, porque solo esa nación podía celebrar esas 7 fiestas. Dios no le está dando este secreto a otra nación. Y para que esas 7 fiestas sean celebradas, no podían ser celebradas en otro lugar. Lea la Biblia, dice: cuídate de no hacer tus sacrificios o celebrar tu fiesta en otro lugar, en cualquier lugar. Tenía que ser en Jerusalén. Pero Jerusalén es el tipo y el símbolo de la Nueva Jerusalén, ¿ve? Del reino de Teofanías. Y el reino de Teofanías es el reino palabra, ¿ve? Entonces ellos tenían que, y cuando tuvieron que estar ahí, Dios les dio 7 fiestas. Pero ellos nunca lo entendieron, ni hasta ahora lo entienden. Son misterios, ¿ve? Y
Esas 7 fiestas empezaron a desenvolverse. Nos damos cuenta que, mire hermano, vino Salomón, edificó el templo, lo destruyó. Dios tomó un tipo para mostrar que ese templo sería reconstruido, a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías. ¿Ve? Y después de eso va a venir Jesucristo y va a encontrar igual un templo destruido y restaurado por Herodes. ¿Quién era que destruyó el templo? Babilonia. Luego el imperio griego. ¿Ve? Y luego cuando Jesús vino, Jesús estuvo en la tierra en el 4.º imperio mundial, que era el imperio romano. No hay más imperios. Es el último imperio mundial. ¿Ve? Y es en ese 4.º imperio, es en los terceros 2000 años, donde Él va a traer a ejecución el plan de redención. Y Él viene. ¿Quién es Él? Él es el león de la tribu de Judá. ¿Quién es él? ¿De quién era tipo el sacerdocio? De Él. Él viene para poder desenvolver el plan de redención. No podía hacerlo sin ser lo que dijo en Génesis 3:15, una simiente nacida de una mujer. Y si Él va a ser una simiente nacido de mujer, entonces tuvo que venir al oficio de hijo. Por eso que Dios descendió a su oficio de hijo. El oficio de hijo es con un propósito. El oficio de hijo, ¿ve? El oficio de hijo es para desenvolver el plan de redención. Solo para eso. Cuando el plan de redención esté completo, ese oficio de hijo va a terminar. Por eso la Biblia dice, al final, cuando todo esté sujeto, el hijo entregará el reino del Padre, el reino al Padre. Y muchos dicen, ¿ves? Son dos. No, sino que su oficio de hijo terminó. Ahora, es para desenvolver el plan de redención. En otras palabras, ese oficio de hijo es para desenvolver, ¿ve?, el plan de redención. ¿Cómo lo ponemos? ¿Ve? Es para desenvolver el plan de redención que estaba escondido y tipificado en las 7 fiestas judías. ¿Sí? Claro, era un misterio, porque el plan de redención era un misterio, no tenía que conocerlo el diablo. ¿Ve? Pero él, ese plan de redención no lo podía hacer como padre, ¿o sí? No lo podía hacer como espíritu, ¿no es cierto? Entonces dijo, él tuvo que nacer, ser una simiente, él mismo, crearse un cuerpo. ¿Por qué? Porque ese plan de redención, que era esas 7 fiestas, empezaba con Pascua. Y la Pascua era, ¿qué? Muerte. Muerte. Ahora es un misterio la Pascua. Porque para que esa muerte venga, ¿ve?, no solamente tenía que derramarse sangre, porque la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Capta esas cosas? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando el ser humano vino a la tierra a través de Adán, vino por sexo, ¿ve?, y a través de la serpiente. ¿Qué es? Era fuera del matrimonio, era un matrimonio roto y destruido. Adán no era para que tome a ella, era para que la rechace. Pero cuando él aceptó, todos vinieron bajo la maldición de bastardos. Entonces cuando Dios dijo una ley por 10 generaciones, que es 400 años, Él estaba hablando por 4 unciones. En 4 unciones yo voy a lograr tener los reyes y sacerdotes correctos, que van a conocer el misterio de la nueva Jerusalén.
nadie más. Por eso Él está permitiendo que venga Fares, producto de una relación ilegítima. Él está permitiendo y escribiendo esos datos para mostrar que esa es nuestra condición. Eran la simiente de Judá, pero no podían heredar, no podían ir al trono hasta que pase la maldición de esas 10 generaciones. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros miramos la Pascua, ¿ve? El profeta dice: el pecado entró por sangre, pero era una sangre que se mezcló al reino humano. Una sangre, era la sangre de la serpiente introducida al reino humano. Ese era el pecado. Caín era el pecado. Capta estas cosas, porque el pecado es adulterio, dice el profeta, y Caín era el producto del adulterio. ¿Ve? La simiente de la serpiente es adulterio, dice el profeta. La simiente de la serpiente no solo es raza, adulterio. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Una sangre de animal se mezcló en el género humano, y todos los demás hijos que vinieron sucios y vinieron bajo el juicio de un bastardo. Entonces, cuando Jesús vino, Él tenía que pagar el precio. Tenía que haber una limpieza de ese pecado, pero el pecado entró con sangre. ¿Ve? Entonces dice, eso es la paga del pecado, según Romanos 6:23. ¿Cuál era? Muerte. Nadie podía pagar el pecado, tenía que ser muerte, pero no podía ser muerte de una sangre que estaba contaminada. Tenía que ser muerte de una sangre limpia, de una sangre que no viene por bastardo. Por eso que por más que era Booz, por más que era Salmón, por más que era la simiente de Judá, no podían llegar al trono. El profeta dice, éramos hijos, pero nadie nos podía libertar, porque estábamos bajo una maldición. ¿Ve? Entonces Él tuvo que crear una sangre por la palabra, porque Adán fue palabra. ¿Ve? Adán no vino por sexo, Adán fue palabra. Entonces Dios trajo un postrer Adán aquí. Un Adán arruinó y aceptó la caída, pero vino un postrer Adán, se paró aquí y dijo, nadie me acusa de pecado. Correcto, nadie. Pero ahora Él tenía que querer pagar el precio de nuestra libertad. Él tenía que estar dispuesto a morir y a derramar su sangre. ¿Ve? Y a eso Dios lo llamó la fiesta de la Pascua, porque la fiesta de la Pascua Dios lo celebró en el Edén. Cuando ellos fueron enjuiciados que salgan del Edén, pero dice el profeta, Dios creó. No es que cogió un cordero que había nacido por sexo. Dios creó un cordero, lo sacrificó. Deberían morir ellos, pero no, murió el cordero, lo sacrificó y les vistió a ellos con la piel del cordero, y así salieron salvos. Salieron con un sustituto. ¿Ve? Entonces, el resultado de la Pascua era panes sin levadura. Entonces dice, ¿qué es un pan? Un pan es el grano de trigo, muchos granos de trigo matados, muertos, completamente destrozados. Eso hace un pan. Por eso que aquí está el cordero, va a morir. Entonces aquí están los panes sin levadura, muerto, pero no tiene levadura. Está puro, es un grano puro, original, no tiene mezcla. Entonces, cuando estas dos condiciones están, la Pascua, que era el cordero, y luego los panes sin levadura, si estas dos cosas se juntan, entonces puede venir la tercera. ¿Qué es los primeros frutos? La fiesta de las primicias, ¿qué era? Resurrección. Y cuando tú te das cuenta que Jesús resucitó, Él no resucitó en su mismo cuerpo, Él resucitó en cuerpo glorificado. Él está probando, Él está llevándonos el camino como nosotros debemos llegar ahí. Resurrección.
Para todo esto, él tuvo que hacerlo en el oficio de Hijo del Hombre. Porque Hijo del Hombre es profeta, Hijo del Hombre es la palabra. Y él en cada uno de los evangelios se hizo llamar Hijo del Hombre. Pero del libro de los Hechos en adelante, ninguno lo llama Hijo del Hombre. ¿Ve? Entonces empezó a desplegar sus atributos. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Para que nosotros tenemos que entender, estas cosas tienen que tener relación directa con nosotros. ¿Cómo? Mira cómo era en el tipo, cómo era que ellos iban a celebrar la Pascua. Ellos tenían que criar su cordero. Ellos tenían que escoger su cordero. Y tenían que llevar el cordero y tenían que saber que el sacerdote va a examinar su cordero. ¿No es cierto? ¿Qué te da cosas? El sacerdote iba a examinar su cordero y luego ese cordero iba a ser sacrificado, y cuando el cordero iba muriendo, ellos tenían que poner la mano sobre el cordero y sentir que la vida del cordero se iba, y ellos quedaban cubiertos bajo la sangre del cordero. Esa era la forma de celebrar la Pascua. Es lo mismo aquí. Nadie podía celebrar Pascua si no tenía el cordero. Sin el cordero no podía celebrarse la Pascua. La Pascua no era con otra cosa que no sea el cordero. Cante esas cosas. Por eso es que nadie podrá tener el beneficio de un nuevo nacimiento si no hay muerte. Para eso tiene que ser la Pascua en tu vida. Pero para que tú celebres la Pascua tienes que tener el cordero limpio, puro, correcto, examinado por el sacerdote, aprobado por el sacerdote. Ese cordero es la palabra. Cuando tú recibes el cordero, tomas tu cordero y vas a adorar con ese cordero. La vida del cordero es la salvación tuya, y la vida de la palabra es el Espíritu Santo. En aquel día, dice, esa sangre te cubría, ¿ve? Pero en este día, la vida de ese cordero, la vida de esa palabra va a entrar en ti, y no solo vas a ser cubierto, sino te va a quitar el deseo de pecar. ¿Ve? Entonces dice, en aquel día el adorador, él iba con entendimiento. Yo soy el que debería morir, yo soy el pecador, pero Dios había provisto, por su ley había provisto que no va a morir él, que el juicio no va a ser sobre él, sino puede sustituir, otro puede reemplazar, otro puede morir por él. En ese caso era un cordero, y eso hablaba de Cristo. Es lo mismo hoy. Sin ese cordero no hay forma que nuestros pecados sean perdonados. Y no era cualquier cordero. El sacerdote lo examinaba, probando que Dios no aceptará que tú te presentes. Tú no puedes presentarte a Dios, no puedes adorar a Dios, salvo que tengas el cordero. No cualquiera, sino el cordero provisto por Dios. Por eso Juan dijo, he aquí el cordero de Dios. ¿Quién era? La palabra hecha carne. ¿Quién era? El postrer Adán. En otras palabras, tienes que tener a Cristo. Tienes que tener a Cristo y tienes que saber. Por eso que la fiesta de expiación, ¿qué hace? Te da entendimiento, te da a conocer que tú deberías haber muerto, no él. ¿Ve? Pero él tomó tu lugar. Por eso cuando los judíos despiertan y se dan cuenta, nosotros lo matamos, ¿cómo puede ser? Y dice, y van a llorar como por hijo primogénito. ¿Ve? Capte esas cosas. Entonces, este es el misterio. Este es el misterio del séptimo sello. ¿Por qué? En realidad, este es el séptimo sello. Lee el mensaje que el profeta predicó. Primer sello, segundo sello, tercero, cuarto, quinto, sexto sello. Y el séptimo no dijo nada. Dijo, no sé, Dios no lo ha revelado. Pero en el año 65 él predica el sello de la Pascua. Él predicó 7 sellos.
solo que no lo llamó el séptimo sello, lo llamó el sello de la Pascua. Y aquí el profeta dijo: esto era para probar. Esto era el sello de su ministerio mesiánico. Recuerda que estas 3 fiestas no solo lo mires así. Este es el sello, este es el fin del ministerio del Mesías. El Mesías, el enviado, el ungido, el Salvador, tuvo un ministerio. El sello de su ministerio era estas 3 fiestas. Dice, él tenía que probar que era el Mesías. ¿Cómo? Muriendo, siendo enterrado y resucitando. Si él no hacía eso, su ministerio no servía. Porque cuando los sellos van a abrirse, dice: el león ha vencido. Dice, él ha vencido, él ha peleado, él ha luchado, él ha vencido para abrir los 7 sellos. ¿Ve? Esto es la victoria que le da a él el derecho de abrir el título de propiedad, los 7 sellos. ¿Ve? Por eso, ¿qué es? ¿Qué es la Pascua? Capte esas cosas. Cuando nosotros miramos, oh sí, la muerte del Cordero o algo, el profeta nos dice, lee el mensaje, almas encarceladas hoy. El profeta dice, Jesús tuvo 3 jalones, ¿sí o no? Ya. ¿Cierto? 3 jalones. Primero, dice, milagros. Segundo, discernimiento. ¿Y cuál fue el tercero? ¿Ah? ¿Dónde empezó el tercer jalón de Jesucristo? Getsemaní. Todo esto fue el resultado. Todo esto fue el resultado de una decisión. Todo esto fue el resultado de una decisión personal. Decisión personal. Él no fue obligado a morir, a ser enterrado. Él no fue obligado. Él tuvo que decidir. Dice que sudaba gotas de sangre. Por eso que el séptimo sello será para ti. El séptimo sello es el resultado de todo aquel que ha tomado su propia decisión. Porque este es el camino más glorioso, el camino que nos llevará a la tremenda victoria, por cuanto tú has escogido por tu propia escogencia. Al séptimo sello entrará solo gente que decide caminar ese camino. ¿Por qué? Él sabía lo que le esperaba. ¿Qué es la Pascua? Ser insultado, ser acusado, ser maltratado, ser avergonzado, ser deshonrado, ser vituperado. Y si no quieres eso, no te puedes identificar con Cristo. Y cuando Dios te permite, ve, tener a ti esa fiesta, Dios puede permitir que la esposa te deshonre, que te trate mal, que te menosprecie, que los hijos te traten mal, que el vecino te trate mal. Y si tú no conoces este misterio, tú te vas a molestar, tú no lo vas a aceptar, tú lo vas a rechazar, tú vas a decir, ¿cómo? Tengo que arreglar, ¿cómo van a hablar mal de mí? Si tú no decides eso. Fue una decisión. Mientras no tenemos esa decisión, Jesús tuvo que decidir. La Pascua no es bonito. Por eso el profeta dijo, el diablo le ofreció a Jesús y le dijo, no tienes que ir a la Pascua. Mira los reinos de este mundo, te lo doy, solo dobla tus rodillas, sé un religioso y te lo doy. Mentira, es mentira, no se los podía dar. ¿Ve? Porque él no es el dueño, él no tiene el título. Pero es la misma oferta, dice, ¿sabes qué? No tienes que rebajarte tanto. Solamente anda a la iglesia, sea un buen religioso. Listo.
Porque el séptimo sello no es para cualquiera, como la fiesta de la Pascua no lo podía celebrar cualquiera. Fue tan difícil para él mismo. Dios lo llevó a Jesús entre estas tres fiestas, y su ministerio, entre estas tres fiestas y su ministerio, él tuvo que hacer una decisión. El misterio es la decisión. Él tuvo que hacer una decisión de echarse el pecado de la gente, ponerse al hombro, de echarse la culpa de otros, de colocar sobre él el pecado de otros, la culpa de otros sobre él. Capte esas cosas. Cuando un cristiano entiende estas cosas y dice: la iglesia está en problemas, de repente las cosas no están bien, voy a crecer más, Señor, limpia la iglesia, yo voy a avanzar, yo voy a crecer, yo voy a pagar un precio más alto. Por eso, hermano, ¿se acuerda cuando el profeta habló del tercer jalón? Dijo: esta es la decisión más gloriosa, lo has hecho por tu propia escogencia, es mi camino. ¿Qué decisión más gloriosa has tomado? Pero tú lo has hecho por tu propia escogencia. Jesús fue a la Pascua porque lo obligaron. Él tuvo que escoger. Él dijo: pasa de mí, es difícil, no es fácil. Pero dijo: no mi voluntad sino la tuya. Y el profeta dice: y Jesús no lo sufrió todo. Pablo dijo: yo paso en mí lo que falta. Entonces el profeta dice: falta aflicciones, falta vergüenzas, falta insultos, falta cosas que Dios dejó una parte del sufrimiento para su novia. Cantidad de cosas. Por eso es que no podía ser, él no podía cumplirlo en esta fase. Ve, de la unción del león. El león no se va a humillar, hermano. Ve, él no podía hacerlo en la unción del buey, porque la unción del buey no tiene entendimiento. Ellos no entendían la palabra, era la necesidad del oscurantismo, después les fue quitada. Solo sabían laborar y sacrificarse por el Señor. Ellos no podían hacerlo en la unción del hombre. El hombre tiene dignidad, tiene honor, tiene honra. Él va a defender y va a cuidar su reputación, sus privilegios, sus derechos. Pero es la unción del águila, porque el águila vuela más alto que sus propios intereses. ¿Ve? Jesús dijo: los perdono. Mira lo que le hicieron a Jesús. El profeta dice: tal vez no tienen que desnudarte naturalmente, tal vez no tienen que azotarte naturalmente, pero eso Dios soltó en este día la edad de los derechos humanos, la edad de los derechos de la gente. ¿Ve? Porque este es el día donde va a cumplirse. Nosotros tenemos que pasar estas cosas. Él lo hizo, Él es el camino. Este es el tercer jalón. Mire el profeta en su tercer jalón, mire el ministerio del profeta. En su primer y segundo jalón lo invitaron por todo sitio. En el tercer jalón, ¿se acuerda cuando fueron en el primer jalón a la India y hicieron una caravana de desfile de trailers, de sillas de ruedas de paralíticos? En el 65 se fue, en su tercer jalón, y ni predicar lo dejaron. Él volvió y predicó avergonzado de él. Él dijo: Señor, nadie quiere, todos lo abandonaron, todos lo rechazaron. ¿Ve? Por eso cuando tú ves críticas, insultos o algo, y Dios permitiendo, sé comprensivo. Ve, no te preocupes. Ahora, ¿qué era la Pascua? Ve, él tuvo que decidir morir, él tuvo que decidir ser azotado, insultado. Piensa eso. El profeta dice: muchos quieren esto, resurrección, porque resurrección es nueva vida, un nuevo nacimiento, sin la Pascua y los panes sin levadura. Esta es la ofrenda que trajo Caín, los frutos. Pero Abel trajo el cordero. ¿Ve? Entonces todo eso es una decisión para esto. La fiesta de Pentecostés solo es el resto de las cosechas, es el desenvolvimiento. Mire, hermano, usted se da cuenta que en esta fiesta, aquí, vigile bien, no hay los seres vivientes.
Los seres vivientes están en las 7 edades de la iglesia. ¿Ve? Aquí es el mismo. Capte estas cosas. Por eso es que la fiesta de expiación es traer de regreso a Él mismo. La fiesta de expiación, por eso, ¿qué es? Ustedes lo han sacrificado, ustedes lo han matado. Entonces ellos empiezan a llorar y a lamentarse. ¿Cómo lo pudimos haber hecho? Nosotros lo matamos. Eso es el séptimo sello, darnos un entendimiento. ¿Ve? Que fuimos nosotros los que hicimos esto. Y cuando tú entiendes, yo hice esto, ¿ve? Jamás nos va a quedar la gana de volver a repetir nuestra vida errada. ¿No es cierto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Quién era él? Él era Melquisedec, llegando a ser Jesucristo. Él era el Mesías prometido. Por eso que él decía: no puedo morir fuera de Jerusalén, tiene que ser en Jerusalén y por Jerusalén. Por eso David escribió, dijo: si me olvidare de ti, Jerusalén. Porque cuando Dios está hablando de Jerusalén, Él está hablando de su novia. Y Jesús mismo dijo: yo no, mi vida no la doy por todos, sino la doy, dice, por muchos. Y no oro por el mundo, sino por los que están en el mundo, pero no son del mundo. Dios sabe quién iba a creer y quién no iba a creer, ¿no es cierto? Ahora, después de esto, Él entró a las edades y ahí fue hijo del hombre, ¿no es cierto? Hijo de David, hijo de Dios. Ve, en las edades, hijo de Dios. Ve. Ahora, cuando nosotros abarcamos las 7 edades, hablamos otra vez del león, del buey, del hombre y del águila. Todo esto es un lapso de 2000 años. Esta es la fiesta de Pentecostés. Hasta ahí es fácil, ya las edades con antiguo y todo ello. Y fueron 7 mensajeros. 7 mensajeros, 7 edades, 4 unciones, 2000 años. Y luego, cuando vemos aquí el león, el buey, estamos hablando de 4 sellos. Cuatro sellos. Muy bien. Y nos damos cuenta que otra vez, primero, segundo, tercer sello, casi no mucho. Pero el cuarto sello, es donde la Biblia se ocupa más. Porque el cuarto sello es el águila. El águila. Y también el cuarto sello, ve, es el águila en contra del caballo amarillo. Ahora, ese cuarto sello, ve, es ese caballo amarillo, pero aquí es donde se juntó todo el poder, todo el poder del caballo blanco. El caballo amarillo es rojo y negro. Todo eso junto, ahí.
Esto es poder religioso, político y demoníaco. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, a esta séptima edad, que empezó en 1906. Capte las cosas. A 1906, la séptima edad, la edad pentecostal, y es en el tiempo del águila. Aquí en 1914, 14 al 18, ¿ve? Y luego de 1939 al 45, aquí es el primer ay, y aquí es el segundo ay. Todo esto estamos hablando del cuarto sello. ¿Ve? Y todo esto, el primer y segundo ay, en el segundo ay también es el quinto sello. Y todo esto es la fiesta, las trompetas. La fiesta de las trompetas. Ahora capte, ¿dónde está colocada la fiesta de las trompetas? Dentro de la séptima edad. Dentro de la séptima edad. ¿Por qué? Es un misterio del séptimo mes. Fiesta de las trompetas no puede celebrarse sola. ¿Ve? Fiesta de las trompetas es para otra fiesta, la fiesta de expiación. ¿Ve? Entonces, esta fiesta de las trompetas es Israel, nación, ¿no? Israel como nación. Hasta 1939, 45. Y el profeta dice en 1946, acá, 1946, en mayo, el 7 de mayo, dice el ángel vino a él y le dijo: Israel ya es nación. Pero usted sabe que fue el 48, pero para Dios fue en el 46. Ve, y le dijo: ahora sí sal con tu mensaje. Y los primeros mensajes del profeta fueron que están grabados, algunos del 47. De 1946, ¿ve? Empezó hasta el 1962. Hasta 1962, ¿ve? Fue el primer y segundo jalón. En el profeta. Y de 1963 al 65 fue tercer jalón. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Capte. Aquí termina la quinta fiesta. Debería seguir la sexta. Porque la quinta fiesta se celebraba cuando el primero de el séptimo mes. La segunda fiesta, 9 días después. La fiesta de expiación. Ahora, la fiesta de expiación también es la fiesta de expiación también es la séptima trompeta, ¿no es cierto?
lo que seguiría sería la fiesta de expiación. Pero escuche estas cosas. Aquí lo que tenemos que colocar. La Biblia dice que cuando Jesús celebró la fiesta de la Pascua, cuando Él está muriendo, hubo un terremoto, hubo un temblor de tierra. Cuando Él resucitó hubo un terremoto. La Biblia está colocando el misterio del morir, de la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias están conectadas a terremotos. ¿Ve? Están conectadas a terremotos. Entonces, cuando el profeta abrió los sellos en el año 63, el año 64, la voz de Dios le dice: lanza una piedra al aire. ¿Ve? Y viene una voz 3 veces y dice: juicio a la costa occidental. ¿Ve? 3 palabras dice: juicio a la costa occidental. Eso es la costa del Océano Pacífico, del occidente. ¿Cierto? Y hubo un terremoto ese mismo 64, Viernes Santo, porque el terremoto que Jesús fue para morir fue el viernes, y el terremoto que resucitó fue domingo, que casi se hunde Alaska. ¿Ve? Entonces, entre el terremoto y en el 63 dice, el profeta predica el mensaje de la acusación: Jesús crucificado por segunda vez. El 64, ¿ve? Él dice: juicio a la costa del Pacífico, y el Viernes Santo casi se hunde Alaska. O sea, entre el terremoto de Alaska y el profeta dice, y entre el terremoto de Alaska, vamos a dar datos rápido, y el terremoto de entre el terremoto de Alaska y el terremoto de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles hundiéndose, que es un terremoto mundial, que es el terremoto de resurrección. Y terremoto de resurrección es, todo esto es, ¿cómo que se llama trompeta? Ahora escuchen estas cosas. Estamos viendo, ya ustedes saben, yo no estoy repitiendo muchas cosas porque ustedes ya lo saben. ¿Ve? Estamos hablando, la terremoto de resurrección, que es la resurrección, voz de arcángel, el fin de voz de arcángel. ¿Ve? Y el terremoto de Alaska, que fue el 64, ¿qué cosas tienen que tomar lugar? ¿Ve? Entre estas dos cosas, ¿no es cierto? Tiene que haber tiene que estar ya en escena para que eso tome resurrección, tome lugar. Tiene que estar en escena Enoc, Elías, y todo esto es nosotros tenemos que saber qué tiene que tomar lugar después del profeta y antes de la resurrección. El misterio de Enoc, el misterio de Elías, el misterio de Jesucristo, el misterio de Elías y Moisés. Todos estos fueron raptados. ¿Por qué? Para que esa resurrección venga, tiene que haber gente que tiene fe de rapto, fe perfecta. Y para que fe perfecta venga, tienen que ser revelados y conocidos estos misterios.
de la gente que se fue en el rapto: Enoc, Elías, Jesucristo, Moisés y Elías. Porque esos 4 raptos son de los que se da detalles. Eso es lo que en lo que tenemos que nosotros estar ocupados hoy. ¿Ve? Porque si esa voz del arcángel viene y el misterio de Enoc, de Elías y de Jesús y de Moisés y Elías no es conocido y no viene a nosotros, de nada nos servirá la voz de resurrección, la voz del arcángel. Y todo eso, fe de rapto, está en los 7 truenos, dijo el profeta. Los 7 truenos de la fe de rapto. Tiene que haber un pueblo que entienda que debe tener fe perfecta, ¿cierto? ¿Ve? Porque entre la resurrección, lo que es la voz de arcángel, ¿qué sigue? ¿Ve? Trompeta de Dios. Trompeta de Dios, lo cual es el rapto. Pero esta gente que se ve en el rapto está lista, porque aquí, antes de la resurrección, recibió el misterio para prepararse para fe de rapto. Eso es lo que tiene que tomar lugar en nosotros. Ahora, Enoc se fue, y para que Enoc se vaya, ¿qué tuvo que tomar lugar? Cuando tú ves aquí tuvo que tomar lugar solo son unos datos. Ve, Enoc trajo el misterio de la pirámide para irse. Para que Elías se vaya, tuvo que hacer esta caminata. Ve, Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Todos esos son misterios. Jesucristo, ve, Pascua, panes sin levadura y primicias para poder ir en el rapto. Moisés y Elías, fiesta de expiación, 144,000 sellados. Todo eso son los misterios del rapto. No se pueden ir antes de ellos, Moisés y Elías. Salte esas cosas. Por eso usted tiene que saber en qué temas tiene que estar interesado. ¿Ve? ¿Ve? O sea, nosotros tenemos que saber con qué materiales trabajar. Toda esta cosa, esto tiene que tomar lugar antes de irnos. Si queremos irnos en el rapto, tenemos que resolver los misterios de aquellos que se fueron. ¿Ve? Y cuando nosotros tomamos Enoc, la pirámide, el séptimo, nos volvemos a Génesis. ¿Ve? Cuando vemos la caminata de Gilgal, tienes que ver, hay un misterio en Gilgal, uno en Betel, uno en Jericó, hay uno en el Jordán. Son misterios. Porque Dios le dijo, vamos en el rapto? Pero eso le dijo, Dios me ha enviado a Gilgal, Dios me ha enviado a Betel, Dios me ha enviado a Jericó, quédate aquí. ¿Qué es? Para irse. Esos son los pasos hacia el rapto. Jesucristo, para irse en el rapto, tuvo que pasar esas 3 primeras fiestas después de un ministerio mesiánico.
Moisés y Elías, para irse, tuvieron que celebrar la fiesta de expiación y revelarles al Mesías a 144,000 y llevarlos al sello de Dios. No pueden irse antes. Y todo eso revela el misterio de nuestro rapto. Por eso es que para nosotros, todo eso, los 7 truenos, eso conecta toda la Biblia. Para nosotros irnos, ¿ve? Tenemos que conocer esos misterios, ¿cierto? Esto es entre qué? Entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación. Esto es después de la sexta trompeta y antes de la séptima. Esto es después del profeta gentil, después del profeta séptimo ángel y antes de Elías y Moisés. Porque esta trompeta de Dios, que es el rapto, es la misma séptima trompeta. Esta séptima trompeta, que es la trompeta de Dios, pone para nosotros el rapto, para ellos es fiesta de expiación. Aquí hay un terremoto, ¿ve? De resurrección. El terremoto de resurrección pone fin al obrar de Dios con los gentiles e introduce el obrar de Dios con los judíos. Nosotros nos encontramos entre el terremoto de resurrección, que es el terremoto de Los Ángeles, y el de Alaska. Es el tiempo en que nos encontramos. Pero los judíos tendrán su parte entre el terremoto de Los Ángeles, que es el de resurrección, y el terremoto de la séptima copa, de las 7 copas. ¿Ve? Porque el terremoto, ellos están entre el terremoto de resurrección, entre en el terremoto donde se va la novia en el rapto, y el terremoto del otro rapto, Elías y Moisés. Entre esa parte, 144,000 van a tener su tiempo, que es la última mitad de la semana 70. ¿Ve? Por eso quiere que capten estas cosas, para que vayan a trabajar con esto antes de irse, ¿cierto? Ya algunos tienen que irse, ¿no? Mis hermanos de Machala, que no se han ido todavía. Y es tarde. Bueno, hasta ahí. Dios permite que continuamos otro día por lo que se van. Amén. Vamos ahora. Ahora hemos hecho de una manera general. Otro día lo hacemos más específico, punto por punto. Pero es bueno tener un panorama general para que podamos ver. Estamos abarcando desde Génesis, hemos llegado a Apocalipsis, ¿cierto? Gracias, Señor, por este momento, por el esfuerzo y el deseo de mis hermanos de conocer tu palabra, Señor. Y Padre, que realmente, Señor, con el respeto debido y la reverencia debida, nuestro corazón ponga interés, Señor, en las cosas que se ha prometido para este día, sabiendo, Padre, que todo eso, Señor, será revelado a cada uno de tus hijos que están interesados, y de esa manera ir a tu palabra, Señor, con entendimiento de las cosas que deben tomar lugar en este día. Te damos gracias, Señor, porque estamos aprovechando el tiempo a lo máximo, sabiendo que los días son malos, y danos la fortaleza para seguir aprovechando cada momento, cada circunstancia, Señor. Bendice todo el esfuerzo de mis hermanos, recompénsalos, Señor, Padre, y no hay mejor recompensa que revelación, Señor. Todas las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Encomendamos a ti a cada uno de mis hermanos en su viaje, que cada uno al retornar sea cuidado y protegido, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos.